Unidad 3. Herramientas digitales de comunicación. Tema 1. Desarrollo del pensamiento orientado hacia la estructuración de ideas escritas. El pensamiento humano tiene lugar como una actividad o creación de la mente. Es el intelecto y está presente en cada momento de la vida y acción que se realiza personal y profesionalmente. Es decir, es un sistema de procesos y relaciones que nunca dejan de trabajar. En el caso de la comunicación, especialmente en la escrita, se tienen procesos muy específicos y es de resaltar algunos aspectos que harán mejorar las redacciones profesionales. ¿Qué es el pensamiento? Según John Dewey, de 1859 a 1952, filósofo norteamericano, consideraba que los conceptos en que se formulan las creencias son construcciones humanas meramente propositivas, pues tienen una función instrumental y están relacionadas con la acción y la adaptación al medio. El principal concepto relacionado con su teoría del conocimiento y tal vez el más importante de su sistema filosófico es el de la experiencia. Por ello, Dewey, la experiencia y el pensamiento no constituyen términos opuestos, ya que ambos se refuerzan mutuamente. Es decir, se debe considerar las operaciones mentales usadas en las habilidades y respaldadas por las experiencias. La experiencia y el pensamiento son base fundamental de la estructura del pensar, según John Dewey. Operaciones mentales y habilidades cognitivas. Las operaciones mentales, unidas de modo coherente, son organizadas en estructuras cognitivas o de conocimiento. Dan como resultado la estructura mental de la persona. Se va construyendo poco a poco. Las más elementales permiten el paso a las más complejas y abstractas. Estructuras cognitivas. Las estructuras cognitivas, como representaciones organizadas de la información almacenada, son dinámicas y modificables y pueden describirse como marcos conceptuales y como esquemas. Para Raven Feinstein, el programa de modificabilidad cognitiva se centra en el principio de autoplasticidad cerebral que permitirá al sujeto adaptarse y ponerse rápidamente al día con los cambios, preparándolo para enfrentar los retos del actual mundo globalizado, que exige una aspiración democrática y solidaria de cambio para todos los seres humanos, en especial los más desvalidos. Valder Concin, 2008. Según Raven Feinstein, las operaciones mentales son las siguientes. Identificar es reconocer las características esenciales y transitorias que definen los objetos. Comparar es relacionar los objetos, los elementos o datos cualesquiera para hallar sus semejanzas y diferencias. El análisis. Con esta operación se separan las partes de un todo, se buscan sus relaciones y extraeremos inferencias. La síntesis es la operación que integra, descubre las relaciones entre las partes de un conjunto. La clasificación relaciona o agrupa los elementos de un todo para partir determinados criterios. Codificación. Sustituye los objetos por símbolos convencionales, de manera que facilita la manipulación y el ahorro del tiempo y esfuerzo en la elaboración de información. La decodificación se trata de dar significado o traducir el código. La proyección de relaciones virtuales. A partir de los conocimientos y de las imágenes mentales, se descubren ciertas relaciones entre los estímulos que llegan, dándoles una organización, una forma, un significado explícitamente conocido para el usuario. Diferenciación. Descubrir en esa relación los rasgos no comunes, tanto relevantes como irrelevantes. Representación mental. Realiza una transformación y abstracción de los objetos conocidos a partir de las cualidades esenciales recordadas. Transformación mental
Es una elaboración mental de un concepto que experimenta un cambio o transformación, pero conservando su significado profundo. Razonamiento divergente. Es el pensamiento lateral o creativo que se encuentra nuevas relaciones, forma nueva de representación, significados y otras posibles aplicaciones. El razonamiento hipotético, elaboración mental para anticipar situaciones y soluciones a los problemas. Razonamiento transitivo, es la elaboración mental que se deduce a base de dos proposiciones dadas para determinar las conclusiones lógicas. Razonamiento analógico, se trata de averiguar la relación de cantidad, longitud, causa, etc., para determinar la deducción por la relación de semejanza o proporción encontrada. Razonamiento lógico es el proceso mental basado en normas que rigen las conclusiones de nuestro pensar. Es inductivo si va de la particular a lo general y deductivo si parte de unos principios generales que se aplica a casos particulares. Razonamiento silogístico es la elaboración lógica formal basada en proposiciones. Se basa en las leyes silogísticas para llegar a las conclusiones lógicas. Razonamiento inferencial es la actividad mental que permite elaborar una nueva información a partir de una información dada. Con ello, se pueden afirmar que cada una de las actividades cognitivas que se llevan a cabo en el interior se realizan en función de una operación mental, la cual se apoya de los procesos cognitivos que ayudan a incorporar nuevos conocimientos. Edgar, ¿sabes cómo trabaja tu pensamiento cuando tienes que acomodar la ropa de tu closet? ¿O cuando das indicaciones para llegar a un determinado lugar? ¿O para resolver un problema matemático? Por más fáciles o complicadas que sean las situaciones que enfrentamos, tenemos que utilizar diversos procesos mentales para resolverlas. Hablemos de procesos de pensamiento con peras y manzanas. Los procesos de pensamiento o procesos mentales se dividen en básicos y superiores. Los 8 básicos son: 1. Identificación. 2. Diferenciación. 3. Comparación. 4. Representación mental. 5. Decodificación. 6. Clasificación. 7. Análisis. Y 8. Síntesis. Los superiores son 6 y son: 1. Deductivo. 2. Analógico. 3. Hipotético. 4. Transitivo. 5. Divergente. Y 6. Lógico. En cada tarea que realizamos, siempre se combinan los procesos de pensamiento, pero solo uno predomina. Sin embargo, el que garantiza el éxito de la tarea es el proceso mental de clasificación. Esto se debe a que los procesos mentales llevan un orden en función de su grado de complejidad, siendo el pensamiento de identificación el más básico y el lógico el más complejo. Como cada persona es diferente, algunos procesos de pensamiento se nos pueden dificultar más que otros, ¿verdad, Edgar? De esta forma, hay quien puede ser un experto en análisis, sin ser muy hábil en síntesis. Desde luego, esto no es un problema. Lo importante es saber en qué procesos mentales tenemos más habilidad y en cuáles no. Así, cuando nos enfrentemos a tareas que impliquen procesos mentales que se nos dificulten, sabremos cómo atenderlos. Gracias a los procesos mentales, además de resolver complejos problemas matemáticos, Edgar podrá realizar tareas cotidianas de una forma más efectiva. Sí, como acomodar la ropa de su closet, aunque esta no sea tan fácil de clasificar. Los procesos cognitivos se entienden como las operaciones que realiza la mente de forma secuencial con el fin de obtener un producto mental. Estos procesos nos permiten captar, modificar, interpretar, almacenar y trabajar la información que recibimos del entorno o de nuestro interior. Procesos cognitivos básicos y superiores. Los procesos cognitivos básicos son entendidos como las bases que nos permitirán el procesamiento de información. Existen 4 tipos. La sensación.
Es el proceso en el cual el organismo recepciona la información de un estímulo mediante los sentidos del cuerpo. Un ejemplo claro es cuando tenemos la sensación de frío debido a la temperatura y empezamos a temblar o frotar nuestras manos. La percepción es el proceso que permite darle un significado a todas las sensaciones captadas por nuestros sentidos, lo que nos permite darle una representación mental a lo que captamos. Por ejemplo, cuando vemos una ilusión visual, nuestro cerebro tratará de darle una interpretación propia a lo que estamos viendo. Atención y concentración. Podemos entender la atención como el proceso que nos permite enfocarnos en un objetivo en específico, por lo general algo que sea de nuestro interés, permitiendo dirigir nuestros procesos mentales en un determinado estímulo de nuestro interés. Por otra parte, la concentración es el proceso que requiere un esfuerzo mental más grande y consciente, permitiéndonos aislar de otros estímulos aquel en el que estamos concentrados. Por ejemplo, cuando estamos viendo unas fotos de un viaje que hicimos en el pasado, centramos nuestra atención en esta actividad y al mismo tiempo usamos la concentración para rememorar los eventos que sucedieron en ese momento. La memoria es el proceso que se puede manifestar a corto plazo o a largo plazo, siendo de esta manera el medio por el cual la mente adquiere la información que recibe de su entorno, permitiéndonos la facultad de rememorar el pasado para hacer uso de ésta en el momento en que lo requiriéramos. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción que nos recuerda a alguien en el pasado que significó mucho para nosotros, es cuando la memoria se presenta. Los procesos cognitivos superiores o complejos son aquellos procesos que se dan después de la construcción de los procesos básicos, permitiendo integrar la información recibida al máximo y realizar operaciones mentales más complejas con un mayor grado de conciencia. Hay tres principales tipos. El pensamiento es el proceso que nos permite razonar, reflexionar, crear, manipular, ordenar y clasificar, además de ayudarnos a la toma de decisiones la información que tenemos interiorizada o la que recibimos del exterior. Un ejemplo podría ser, cuando estamos evaluando opciones para inscribirnos en una universidad y reflexionamos los pros y contras de todas las opciones para tener una decisión más clara. El lenguaje es la capacidad inherente que tienen los seres humanos para comunicarse los unos a los otros, transfiriendo información entre sí. El lenguaje permite darle un significado a los símbolos que componen nuestro entendimiento de la realidad. Por ejemplo, cuando estamos teniendo una conversación con alguien de nuestro interés, comunicamos a través de nuestro lenguaje los pensamientos e ideas que más sean relevantes para nosotros. La inteligencia es el proceso que nos permite la resolución de problemas, abarcando varios aspectos de las operaciones mentales, permitiendo en cierta forma adaptarnos ante una situación problemática. También se puede manifestar de diferentes formas, como lo pueden ser la inteligencia emocional, musical, visual, espacial, corporal, sinestésica, lógica matemática, entre otras más. Un ejemplo podría ser, cuando empiezo a realizar un deporte como el básquetbol y noto que puedo aprender los fundamentos del juego de manera sencilla. Esto me permitirá desempeñarme mejor cuando esté jugando un partido. Los procesos cognitivos son un conjunto de operaciones que se encargan de gestionar los conocimientos de distinta naturaleza, los cuales se ponen de manifiesto cuando la persona realiza una tarea determinada. Proceso cognitivo: percepción básico, atención básico, memoria básico, pensamiento superior, lenguaje superior, inteligencia superior. Las funciones cognitivas para la percepción: dar sentido a los estímulos o datos provenientes de los sentidos, interpretar la realidad o movernos en ella. Las funciones cognitivas en la atención es filtrar los estímulos ambientales para un procesamiento más profundo en la conciencia, controlar y regular los procesos cognitivos. Una función cognitiva en la memoria es guardar, retener y olvidar información. Una función cognitiva en el pensamiento es procesar la información, establecer relaciones entre los datos, generar ideas utilizando los conceptos. Una función cognitiva en el lenguaje, la acumulación del significado y de las experiencias
a través de un sistema de signos vocales. Una función cognitiva en la inteligencia es resolver problemas de diversas índoles, interpretación y aplicación en diversos campos de la vida. Capacidad de aprender. Relación entre el pensamiento, lenguaje y escritura. Características. El lenguaje es un reflejo creativo del pensamiento. El pensamiento crea y determina el lenguaje. A su vez, el lenguaje enriquece y revoluciona al pensamiento. De tal forma, ambos mantienen una relación mutua, interdependiente y dinámica. La escritura activa posibilita el desarrollo del pensamiento en funciones como la percepción, la atención y la memoria. La escritura, dentro del contexto educativo, puede ser vista desde tres perspectivas. Como un producto, se toman en cuenta únicamente los aspectos formales y superficiales del texto, ortografía, redacción, formato, etc. Como un proceso, se toma como una habilidad en constante trabajo y siempre perfectible. Como una condición para el contexto, se toman los trabajos escritos como evidencias de la influencia del contexto sobre el escritor. Redactar implica la conjunción de diversos conocimientos, el social, el conceptual, el lingüístico. Es decir, se necesita saber a quién y con qué propósito se escribirá un texto. Se debe tener un conocimiento vasto sobre la materia o el contenido en el que se pretende escribir. Y sumando a esto, un buen conocimiento del lenguaje, sus reglas y ortografía. No es lo mismo escribir un cuento para niños y un artículo sobre una reforma legislativa. Etapas para una escritura eficaz. Partiendo de que escribir es un proceso cognitivo complejo, el cual involucra tres subprocesos: la planeación, redacción o textualización y revisión. Se pueden establecer una clasificación de estrategias de la expresión escrita. Planeación. Analizar los elementos de la situación de comunicación: emisor, receptor, propósito, tema, etc. Formular con palabras el objetivo de una comunicación escrita. ¿Qué se espera conseguir? Consultar fuentes de información. Deben ser diversas, como enciclopedias, diccionarios, etc. Aplicar técnicas diversas de organización de ideas, esquemas jerárquicos, ideogramas, palabras clave, etc. Determinar cómo será el texto, extensión, tono, presentación, etc. Elaborar borradores. Esto es parte de la planeación. La redacción. Proceder a plasmar sobre el papel las ideas. Concentrarse selectivamente en los diversos aspectos del texto. Manejar el lenguaje para lograr el efecto deseado. Utilizar la sintaxis correcta y seleccionar vocabulario. Esto es redacción. Revisión. Comparar el texto producido con los planes previos. Leer de forma selectiva, concentrándose en distintos aspectos como contenido, de ideas, estructura, etc. o forma, como gramática, puntuación, ortografía, etc. Dominar diversas formas de rehacer o retocar el texto. Eliminar o añadir palabras o frases, utilizar sinónimos, reformulación global, estructurar modelo. Eso es la revisión. Partiendo de los argumentos propuestos por Heller y Thorogood en 1995 y Graves en 1996, se establece una clasificación de estrategias metacognitivas de producción de textos o capacitación consciente de las capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento que originaron un texto escrito. Mientras mayor sea el conocimiento de lo que se sabe, del porqué de los aciertos o desaciertos, se tendrá más posibilidades de aprender, consolidar éxitos, superar deficiencias y disminuir la dependencia del azar o de la suerte. Las estrategias metacognitivas sugeridas son: antes de escribir, durante la escritura
y después de la escritura. Antes de escribir, explicar el objetivo que se tiene cuando se escribe, construir ideas acerca del contenido del texto y su relación con los conocimientos previos, tomar conciencia sobre para quién estoy escribiendo, qué tipo de texto quiero escribir y por qué escribo. Durante la escritura, identificar las dificultades que impiden expresar las ideas, utilizar palabras, oraciones y párrafos para comunicarse, asegurar la coherencia y cohesión del texto, seleccionar las ideas principales y secundarias. Después de la escritura, es importante analizar la calidad del contenido, amplitud, riqueza, profundidad y precisión de las ideas. Revisar la organización y presentación del contenido, estructura del texto, de las unidades que lo componen. Confirmar o rechazar el estilo de la escritura, adecuación a la audiencia y a la finalidad. Corregir aspectos morfológicos, sintácticos, léxicos y ortografía. Como conclusión, después de tener un conocimiento de los procesos que se realizan para las actividades diarias o profesionales, cabe destacar que en el ámbito estudiantil se tiene que trabajar algunas para poder alcanzar un objetivo de aprendizaje o desarrollar una competencia. Pensar específicamente en el lenguaje escrito, lectura y escrita, además de considerar relevantemente el proceso para realizar un buen escrito.